listo para iniciar? Buenos días, Natalia. Buenos días a todos. Sí, ya estoy listo, Natalia. Listo. ¿Listo? Puede iniciar. Creo que todo suyo. Gracias. Bueno, primero que todo, pues primero a la dirección por la invitación a participar de este evento y pues por el espacio que nos están brindando. Y bueno, yo hice un pequeño resumen de mis actividades durante el semestre y bueno, más o menos cómo fui resolviendo eh, esta aventura en la que nos encontramos. Perdón un momento, le Entonces, interrumpo, profesor Lazaros. Le claro, quiero pedir a los asistentes, muy buenos días, mi nombre es Edgar Cruz de la DINTEF. Le quiero pedir a los asistentes que por favor apaguen el micrófono mientras el profesor está hablando. Y si hay alguna pregunta y si el profesor, pues usted dirá cómo va a ser la dinámica, si lo pueden interrumpir o si al final, pero pues la idea es que mantengamos el micrófono apagado mientras tanto para que no haya interrupciones. Muchas gracias. de acuerdo. Bueno, yo no sé, pues a mí me gustaría quizás que lo podemos hacer interactivo, ¿cierto? Pues si alguien tiene alguna pregunta o alguna, o pues, quiere agregar algo en el transcurso de la charla, me parece que lo podemos hacer, por mí no hay ningún problema, ¿listo? Entonces, pues todos invitados. ¿No se están viendo mi pantalla en este momento? Siempre tengo esa duda. Sí, sí lo estamos viendo. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les decía, bueno, yo soy biólogo egresado de la Universidad del Valle. Hace 2 años terminé mi doctorado en la Universidad del Valle también y he estado vinculado en algunos momentos como docente en Univalle. Actualmente, durante el semestre de 2021 me desempeñé como profesor hora cátedra de 2 cursos que ofrece el Departamento de Biología el programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, los cuales se dictan entonces a estudiantes de primer semestre que son Biología General y Laboratorio de Biología General. Entonces hay 2 componentes que obviamente me llevaron a probar y a ensayar diferentes tipos de herramientas y eso es lo que quiero compartirles el día de hoy. ¿Listo? Entonces, obviamente todos cuando empezó el año, ¿cierto? Empezó el semestre, pues todos estábamos, como digamos que habituados pues a la estructura, a la estructura, no sé si normal, pero a la estructura de un curso presencial, de cursos presenciales, tanto en la parte magistral como en las prácticas y pues obviamente pues esta no era la excepción. Cuando empezamos a escuchar entonces, o bueno, cuando yo empecé a escuchar y los estudiantes empezaron a hacerme preguntas sobre esta situación que se venía, recuerdo que en la última charla en el último encuentro que tuvimos, pues entonces hablamos sobre la situación, pero pues nunca se nos ocurrió, a mí nunca se me pasó por la cabeza que iba a ser el último día que nos íbamos a encontrar, bueno, presencialmente, ¿cierto? Yo incluso andaba un poco más preocupado por esos días por la epidemia de dengue que había en la ciudad y pues que obviamente para ese momento, a principios de marzo, habían algo así como 3.000 o 4.000 casos de dengue, algo así. No recuerdo ahorita la cifra exacta. Pero entonces estuvimos en eso, obviamente pues supongo que a todos los presentes nos cogió, ¿cierto? Un balde de agua fría y pues obviamente una vez el rector sale ese domingo con ese comunicado diciendo que pues que ya no hay presencialidad, que todo debemos abordarlo de forma remota, pues esta fue mi primera impresión, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Detrás de las pantallas, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a lograr entonces enganchar a los estudiantes? Para eso entonces, bueno, al inicio entonces, pues mucha confusión. De mi parte, obviamente, porque pues viendo cómo iba a abordar toda esta situación, pero también entonces por parte de los estudiantes, porque obviamente empiezan a recibir, a ser bombardeados con un montón de información, y eso entonces nos lleva a esos excesos de información y muchos de esos excesos de información pues estaban relacionados con la pandemia y medidas y el origen y un montón de cosas donde pues un montón de teorías muy traídas de los cabellos algunas, otras pues no tanto. Y obviamente la incertidumbre de cómo íbamos a poder entonces llevar a cabo el semestre y las actividades que se tenían programadas. Obviamente los estudiantes entonces
no sé, minutos después, horas después, recibí el primer correo después del comunicado del rector, donde ya me preguntaban, ¿qué vamos a hacer? ¿Esto cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué ahora? Y bueno, entonces lo primero que tuve con ellos fue, empecé a planear todo el mecanismo, y la primera semana justo tuve una charla con mis estudiantes. Afortunadamente, pues tanto la práctica como la magistral eran los mismos estudiantes, entonces pues hice una reunión con ellos la primera semana, donde entonces hablamos un poco sobre el tema, la situación, por qué estábamos obligados a quedarnos en casa, qué nos había llevado a todo esto, y entonces empezar a escuchar de ellos también sus impresiones sobre la situación, ¿cierto? Entonces digamos que a partir de ese momento una buena parte, bueno, este primer encuentro fue exclusivamente acerca del COVID-19. Y también después de ese momento, todos los encuentros que teníamos, o al menos un encuentro a la semana de los dos que teníamos, dedicábamos al menos una hora a hablar sobre el tema, ¿cierto? ¿Qué había pasado en el país? ¿Qué había pasado en el mundo? ¿Qué información nueva allí había disponible? Precisamente entonces, y pues viendo que era un curso de biología general, entonces también dándole a los chicos herramientas para que entonces pudieran filtrar toda esa información, toda esa exceso de información que recibimos por redes, que en las noticias y lo que decía el gobierno, que era cierto, que no era cierto y todo esto. Entonces ese fue el primer cambio, ¿cierto? Empezar a cubrir un tema que yo no tenía en mis planes, o al menos no a esa profundidad. Bueno, entonces allí utilicé diferentes herramientas que fueron los encuentros sincrónicos, unos de ellos, donde entonces utilizamos la plataforma de Google Meets, y después utilizamos entonces, pasamos a Zoom. Google Meets las primeras semanas no me funcionó muy bien a mí, entonces en este caso, y empezamos allí con toda esta parte de la prueba, el ensayo y el error, donde entonces, por ejemplo, las primeras semanas para mí Google Meets fue un fracaso porque algo pasaba con mi computador, no me dejaba conectar, cuando me dejaba conectar a los 10 minutos me sacaba, entonces era una clase sin profesor, ¿cierto? Entonces empecé a utilizar una herramienta que fue Zoom, mediante entonces a las salas virtuales que nos ofrece el RUAP, la Asociación esta de Alta Velocidad de Universidades. Allí reservaba mis salas juiciosamente. Cuando no podía, pues me tocaba buscar otras herramientas, otras alternativas, porque obviamente había una alta demanda de ellos. Y estas herramientas permitieron entonces que nos tuviéramos esos encuentros sincrónicos, de manera que podíamos interactuar allí de una u otra manera, pero había un gran, bueno, algo a lo que nos enfrentamos todos, profesores, estudiantes, y entonces tenía que ver con la conectividad. Entonces, o la conexión mía no era muy buena, o la conexión de algún estudiante no era muy buena, y pues cuando son 60 estudiantes, pues obviamente todos estos problemas se potencializan. Y entonces, obviamente allí empezamos a empezar a encontrar alternativas. Donde entonces esos encuentros sincrónicos fueron siempre grabados y puestos a disposición, entonces utilizando todas las herramientas que nos da la universidad. Entonces puestos, por ejemplo, si estaban disponibles en el Drive del correo electrónico, y obviamente invitando a todos los estudiantes a utilizar esas herramientas. Allí entonces teníamos interacciones donde hablábamos, donde pues charlábamos sobre el COVID, y un ejemplo de esto entonces es el campus virtual de uno de los cursos, donde teníamos entonces una pestaña exclusiva de COVID-19, ¿cierto? Donde yo material que iba filtrando y leyendo y que algunos estudiantes también me sugerían, pues lo compartíamos allí. Después entonces, y conforme fueron pasando los días, obviamente empecé a notar que de 60 estudiantes, obviamente pues yo no llevo asistencia o no llevo asistencias en la parte presencial en esas 3 semanas que nos pudimos encontrar, pero pues el auditorio se veía lleno, ¿cierto? Entonces, pero acá empiezo a ver que ya de 60 estudiantes que en teoría habían matriculados, aparecen 40, 45, y ahí empiezan a variar, ¿cierto? Algunos siempre muy juiciosos se conectaban, los que tenían algún tipo de inconveniente entonces me lo manifestaban, y otros tantos simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. Dentro de ellos incluso ahorita tengo 5 que con 2 me logré comunicar esta semana, y eso que no sé cómo fue que sucedió eso. ¿Listo? Entonces planteé un escenario de actividades asincrónicas, donde entonces el campus virtual, el Drive de la universidad y otras herramientas fueron entonces fundamentales para este desarrollo.
Y conforme pues iba haciendo las dinámicas, porque pues obviamente yo no estaba preparado para esto, siempre tuve la intención de apoyarme en todas estas herramientas TIC de alguna u otra manera y pues realmente lo pospuse. Y entonces fue una evaluación de las dinámicas, donde entonces pues lo primero que yo sentía a veces era, bueno, frustración de mi parte, frustración de parte de mis estudiantes, o eventualmente también apatía, ¿cierto? Que de pronto muchos silencios y tratando de interactuar y todo esto. Eso fue llevándome entonces a evaluar algunas dinámicas, cuáles se permanecían, siempre dejándole la puerta abierta a los estudiantes, obviamente pues para recibir de ellos una retroalimentación ya fuera positiva o negativa sobre las actividades propuestas, porque pues obviamente ellos eran los que, la otra parte de la actividad, ¿cierto? Yo no ganaba nada entonces imponiendo actividades cuando ellos pues simplemente no estaban recibiendo la actividad de manera adecuada o positivamente. Entonces las actividades, pues obviamente aquí en la parte magistral, ¿no? Bueno, y en la práctica también, entonces el campus fue nuestra primera herramienta y pues siempre la usamos. Donde entonces tenemos, bueno, estas actividades que les hablaba yo, los momentos COVID, ¿cierto? Donde me empecé a dar cuenta que pues obviamente y pues algo que es propio de la Universidad del Valle es obviamente la situación particular de muchísimos estudiantes, donde entonces estudiantes en el distrito, ¿cierto? Donde entonces algunos de ellos simplemente tenían que salir de sus casas para poderse conectar a internet. Conforme todo se fue agravando, ¿cierto? La ciudad empezó a subir rápidamente el número de casos positivos. Nos dimos cuenta entonces que uno de los focos en Cali pues era el distrito y obviamente los estudiantes tenían entonces allí un mensaje pues de no salir, de temor a algunos, y pues obviamente así me lo fueron manifestando. Ya sea entonces porque tenían que ir a conectarse a la casa de alguna amiga, algunas cuadras lejos de su casa, o a conseguir un computador portátil porque no lo tenían. Y entonces ese fue uno de los grandes retos en este momento y todavía creo que pues, es algo que debemos resolver como institución. Entonces esto pues obviamente permitió que al ir hablando de todas estas cosas pues los estudiantes empezaron a tomar conciencia, espero, de la situación y a saber realmente si era cuento lo de las redes 5G y todas estas cosas que hemos leído por ahí. Entonces, bueno, después también allí, aparte de estas personas, entonces tenemos personas, o me empecé a topar con personas que gracias a algunos de sus compañeros, entonces me dijeron, no, es que él vive, no sé, por allá en Nariño, tengo otro estudiante que era de una comunidad, de la comunidad NASA en Silvia, y entonces, mientras que estuvo en Cali, pues se pudo conectar a clases, después se acabó el dinero, tuvo que viajar a su resguardo, alcanzaron a irla a recoger en algún momento en mayo, y una vez llega a su resguardo, pues obviamente la conexión se pierde y pues estamos todavía ahí tratando de comunicarme con él. ¿Listo? Entonces, esto llevó después a que yo no abordara en las clases, en los encuentros sincrónicos, todo el tema como lo hacía en la presencialidad, sino que simplemente yo preparaba unas 10 o 15 diapositivas, donde entonces hacía una introducción a los temas de la semana. Entonces esos temas eran pues una diapositiva que queda disponible entonces en el campus, acá ven uno de esos ejemplos, y después entonces yo complementaba el tema con videos y lecturas. Entonces aquí viene toda la tarea pues y toda la misión semana a semana, donde entonces yo tenía que empezar a revisar diferentes plataformas, herramientas que me permitieran entonces llegar con el mensaje de la semana, con el tema de la semana a mis estudiantes. ¿Cierto? Entonces, después de darle vueltas a varias plataformas, me topé con una muy interesante que es la plataforma que es Khan Academy, donde entonces ellos tienen una versión en inglés y una versión en español, y entonces eso era otra cosa. Obviamente mucho del material que está disponible o que es muy didáctico para algunos de estos temas que estaba abordando en el curso, pues están en inglés. Entonces, además de la conectividad, pues tenemos un problema del idioma también en los cursos. Entonces me topé con que Khan Academy tenía una versión en español y esta versión en español entonces tenía los contenidos didácticos donde entonces muchos de los temas que abordé tenían unos videos cortos, no más de media hora o algo así, y los videos están alojados en YouTube además,
Entonces eso permitía que los estudiantes en cualquier momento de la semana podían, cuando tuvieran internet, cuando hubieran conseguido el computador, cuando fueron donde la amiga unas cuadras más allá o cuando incluso bajaron, imagino que a la plaza del pueblo a conectarse. Entonces podían entonces revisar estos videos, descargarlos eventualmente si tenían chance y después ir haciendo entonces la revisión de los temas. Y en algunos casos, pues no habían videos porque ya eran temas demasiado amplios que no es tan fácil resumir en un video. Entonces, pues algunas lecturas sugeridas. ¿Listo? Esa era la propuesta entonces semana, ¿cierto? Entonces teníamos en la parte sincrónica, teníamos un momento sobre el COVID-19, una introducción del tema de mi parte, donde pues interactuábamos con los estudiantes. Y después una parte asincrónica donde los estudiantes debían cubrir algunos videos, pues no todos, por ejemplo acá hay un extracto de Khan Academy, y entonces tenemos que ellos tienen allí una cantidad de videos para cada tema, pero yo entonces revisé los videos y obviamente pues me iba a saturar ahora a los estudiantes con videos y con lecturas, entonces yo simplemente filtré esos videos, los vi, los revisé y dije, bueno, esto cumple con los objetivos propuestos para la semana. Entonces ellos tenían eso allí disponible y a la idea era entonces, y aquí fue donde no pude como ir mucho más allá, la idea era entonces tener interacciones. Algunos estudiantes y realmente pocos me escribían en la semana o en el transcurso de la semana sobre dudas, porque la idea era entonces poder interactuar con ellos a la siguiente semana. Entonces ya después de un momento esto iba a cambiar, entonces íbamos a hacer primero un foro de discusión sobre el tema de la semana anterior, luego el COVID, luego el tema el nuevo tema. Pero bueno, entonces tuvimos la oportunidad de hacer eso en un par de ocasiones, los estudiantes, algunos receptivos a la actividad, pero resulta que a pesar de que por lo más que yo traté de solicitarles a ellos que me escribieran con tiempo para yo poder hacer como moderar la actividad, pues no fue tan fácil y pues simplemente me topé con una de esas ocasiones donde teníamos ese foro, donde terminamos casi hablando 2 horas sobre el tema. Fue una actividad allí fue bastante productiva porque entonces los estudiantes desde sus conocimientos empezaron algunos a aportar, ¿cierto? Y se formó una discusión bastante agradable, pero obviamente no permitió pues avanzar en los temas esa semana de manera adecuada. Entonces, bueno, eso pues fueron cosas de esas del ensayo y del error del que les estaba hablando hace un rato. ¿Listo? Otro canal de YouTube que me crucé por ahí es este que se llama Eficiencia Red. Entonces, obviamente, primero de parte mía una tarea de curaduría de información y de plataformas que me permitieran entonces tener información homogénea y que yo pudiera usar durante todo el curso y por eso entonces, por ejemplo, trabajé principalmente con Academy. Después de esas actividades, como les mencioné, teníamos, bueno, las clases se grababan, estaban disponibles en el drive del curso, ¿cierto? Que diseñamos para eso, donde entonces ellos eventualmente, el que no se pudo conectar o al que no le quedó eventualmente algo claro, entonces podría regresar a cada una de las clases y revisar entonces el video de esa semana. ¿Listo? Y eso entonces, pues allí le estaba disponible y pues obviamente ellos siempre me recordaban que por favor pusiera a grabar la clase. Después entonces, dentro de las actividades que habíamos o que yo había proyectado en el curso, teníamos seminarios, donde entonces pues los estudiantes debían preparar dos grupos cada 2 semanas, algo así. Perdón, ¿podrían apagar los micrófonos? Gracias. Entonces, un grupo de estudiantes presentaba un tema, preparaba un tema y nos lo presentaba. Entonces, el primer desafío fue allí, obviamente, que ellos pudieran poder llegar a esos obviamente, de la limitante de la conectividad. Entonces, la respuesta aquí fue que los estudiantes hicieron grabaciones, ¿cierto? PowerPoint tiene alguna herramienta por ahí donde uno puede entonces grabar el audio de una presentación, ¿cierto? Algunos entonces lo subieron en PowerPoint, otros ya exportaron el video y de nuevo esto estuvo acá disponible. ¿Listo? De manera que entonces los seminarios se presentaban
pues los estudiantes estaban presentes en la sesión, pero simplemente reproducíamos el video que ellos habían hecho. Después de eso, entonces hacíamos una pequeña sesión de preguntas, donde pues obviamente los estudiantes, los que presentaron el tema, pues tenían la obligación pues de dar respuesta a sus compañeros de estas dudas. Y bueno, esto digamos que no sufrió muchas modificaciones a cómo hubiera sido realmente la actividad. Aquí entonces, dentro de todas esas actividades planeadas, entonces, y pues en la Universidad del Valle, en el Departamento de Biología, contamos donde tenemos entonces el herbario, tenemos la colección de zoología, la colección de biología marina, la colección de entomología, y entonces el plan era que los chicos pudieran visitar una o algunas de estas colecciones en algún momento del semestre. Y había un tema allí entonces que había que resolver, y es una discusión que hay actualmente con los ambientalistas, y es la importancia de las colecciones biológicas. Entonces algunos dicen que sí, o bueno, algunos decimos que sí, que son muy importantes, y otras personas dicen que no, y que pues incluso llevan a la extinción de especies. Entonces, derivada de esa actividad, pues estaba la entrega de un ensayo, y entonces obviamente eso sí no era una opción, ¿cierto? Primero yo tenía 60 estudiantes, entonces irme a meter a algún sitio con 60 o con 20 o con 10 iba a ser imposible, ¿cierto? Pues por las restricciones en principio de que no podíamos ir a ningún lado. Después, así se hayan habilitado actividades, pues obviamente por el grupo tan grande iba a complicarse muchísimo la dinámica. Y entonces empezó una búsqueda de herramientas, y allí recordé pues entonces que habían, desde hace unos años para acá, varios museos de historia natural en el mundo habían hecho imágenes así como hace Google Maps, con estos carros que van pasando por las calles, y uno puede ver esos street maps, los mapas de las calles de su ciudad. Entonces varios museos en el mundo habían realizado esta actividad, y tenían entonces, ofrecían estos tours virtuales, los cuales habían tomado, pues obviamente también empezaron a tomar mucha vigencia con la cuestión de la pandemia. Entonces, después de filtrar también, estuve creo en el Museo de Historia Natural de Londres, revisé creo que el Museo de Historia Natural de París, este otro del Smithsonian en Washington, y pues finalmente me quedé con esto, ¿listo? Donde entonces lo primero que nos encontrábamos siempre al ingresar a la página, cuando pues hice las actividades con los diferentes grupos, era que ellos pues obviamente estaban viviendo la misma situación, ¿cierto? Entonces había un anuncio, acá no se ve bien, pero había un anuncio por parte del museo que debido a la pandemia del COVID, entonces pues estaban cerrados, y que ellos pues no tenían una fecha exacta de apertura, y que eventualmente pues semana a semana ellos iban a ir revisando la situación para dar información. Y esto es lo que está incluso todavía allí disponible. Eso también me sirvió para mostrarles a ellos que no era algo, pues, algo de que Colombia, ¿cierto? Nosotros en Cali estábamos pasando por esto y el resto del mundo estaba a salvo, sino que entonces demostrarles esto, y que efectivamente las medidas, y entonces también cuando nos empezamos a cruzar con que se iba a acabar la cuarentena, el aislamiento, ¿cómo es que es? Obligatorio, se iba a acabar, y 2 semanas más o un mes más, ¿cierto? Que eso pues eso también nos llevó a unas dinámicas bien particulares. Entonces yo les mostré a ellos que no éramos los únicos, y que simplemente eran dinámicas que debían ser evaluadas en periodos, en lapsos de tiempo pequeños, de unas semanas o algo así, y que uno no podía entonces planear de marzo a agosto qué iba a ocurrir con nosotros, ¿cierto? Porque pues obviamente pues hemos visto cómo hemos escalado particularmente en Colombia con la situación, ¿listo? Después de eso, entonces, uno tiene acceso en el menú a diferentes colecciones. Entonces la colección principal del museo es esta acá, y esta es la pantalla de inicio, ¿cierto? El sitio de entrada al museo, donde entonces acá tenemos pues el cursor y nuestro campo de vista, ¿cierto? Y las diferentes colecciones que ellos tienen en su museo. Como mi formación es, yo hice un énfasis en biología marina, y a eso me he dedicado, pues, y ustedes seguramente cuando han visitado un museo se dan cuenta que uno necesita todo el día o varios días para poder ver con calma un museo. Entonces, pues nos enfocamos solamente en una pequeña parte del museo, que era la parte entonces de biología marina,
que tenía que ver entonces con todo, pues los temas que yo estoy más acostumbrado a manejar. Pero en todo caso, dejando las puertas abiertas a que los estudiantes hicieran preguntas, ¿cierto? Y pues si hacían preguntas sobre, no sé, insectos o la evolución del hombre o fósiles o cosas así, pues simplemente teníamos el chance de saltar algunas de las otras salas como estaban indicadas acá. ¿Listo? Obviamente yo también me di un paseo antes de, antes de llevar a los estudiantes y meterlos en el museo para saber entonces pues cuál iba a ser la dinámica a seguir. Ellos entonces recibieron esta actividad bastante bien, pues obviamente quedaron bastante sorprendidos y además que particularmente en este museo pues se había grabado una película que es Una noche en el museo. Entonces para muchos de ellos era familiar esta escena del elefante en la entrada. Entonces también esa familiaridad permitió que ellos se sintieran, no sé, espero que cómodos con la actividad y obviamente descubrir que uno podía o tenía acceso a todo esto pues les pareció también pues interesante. Obviamente las dinámicas con cada uno de los grupos fueron diferentes porque pues los estudiantes tenían diferentes preguntas y pues digamos que ninguna de las tres visitas fue igual por más que yo tratara de contarles la misma historia, ¿cierto? Porque pues simplemente íbamos derivando en otras cosas conforme que los estudiantes iban preguntando. Entonces tenemos ahí, las visitas fueron igual grabadas, ¿cierto? Y pues aquí hay algunos pantallazos de esas grabaciones que hicimos, donde entonces pues yo iba viajando por diferentes salas del museo y eventualmente cuando resultaba una pregunta o pues había necesidad de utilizar alguna otra herramienta, pues yo acudía a Google o a diferentes, a Instagram o qué sé yo, ¿cierto? Y les mostraba a ellos entonces videos o cosas particulares que estaban disponibles en la red. Y eso entonces obviamente pues abre un montón de posibilidades para estas actividades. ¿Listo? Y ahora, entonces yo me topé también ahora, y algo que me preocupó muchísimo más todavía, era el componente práctico que tenía, que era el laboratorio de biología general, ¿cierto? Donde entonces alcanzamos a hacer una de las prácticas programadas presencialmente, donde entonces eran 20 estudiantes metidos en un laboratorio, pues más el profesor, obviamente pues con el apoyo del personal del departamento que estaba a cargo de los laboratorios, y pues ellos usualmente en estas prácticas lo que uno hace, lo que hice yo como estudiante y lo que he hecho ahora y lo que han hecho los demás estudiantes es que hay unas guías donde está entonces toda la historia sobre qué vamos a hacer. ¿Listo? Entonces allí hay una introducción, hay unos objetivos que se persiguen con esa guía, que quieren alcanzar, materiales, y los estudiantes deben hacer algunas actividades como por ejemplo hacer dibujos, hacer observaciones y plasmar las observaciones en la guía, después hacer conclusiones y eventualmente tienen una parte de trabajo independiente donde ellos deben entonces hacer algunas consultas. Entonces tenemos allí en el componente práctico dos cosas. Un escenario donde entonces tenemos un encuentro presencial con los estudiantes que es orientado obviamente, y es liderado por el docente, y otra parte donde sigue la orientación, pero ya el estudiante es el que tiene que ir a buscar herramientas. Entonces había pues obviamente que enfrentarme a esto, y lo primero que hice entonces fue coger guía por guía, revisar los objetivos y cómo iba a cumplir con eso, sabiendo que ya no íbamos a poder estar en un laboratorio haciendo las prácticas, haciendo las observaciones con los microscopios, y pues muchos de ellos, obviamente, yo creo que eso fue una de las cosas que más, digamos, extrañaron, ¿cierto? Querer tocar, querer hacer, y entonces buscando también alternativas. Para eso entonces, de nuevo, el campus, ¿cierto? Donde entonces en el campus estaban cada una de las prácticas con su respectiva guía, las cuales ya habían estado colgadas desde el principio del semestre, pero ahora entonces la opción que nos ofrece el campus de los cuestionarios fue lo que entonces utilicé para realizar los laboratorios. Entonces, ¿qué terminé haciendo? Entonces, como les conté, revisaba el objetivo o los objetivos que estaban planteados para la práctica y obviamente me gasté un tiempo de cada vez pensando cómo podía entonces yo llegar a eso y además que los estudiantes tuvieran una experiencia agradable y que se sintieran cómodos con la actividad, ¿cierto? Pues teniendo en cuenta que a todos nos da duro no poder hacer los componentes prácticos. Entonces, por ejemplo, acá había
en este caso en la guía era coger una gota de agua, unas gotas de agua de un tarro con agua estancada que está ahí madurando y que tiene un montón de microorganismos y verlos en el microscopio. Para eso entonces me topé hace mucho tiempo con un usuario en Instagram que es una docente en Nueva York que le encantan los microorganismos de agua dulce. Y ella entonces constantemente está subiendo diferente tipo de contenido en su perfil, donde entonces tiene videos de los organismos moviéndose. Y entonces en los videos, como son tomados en microscopio, pues tienen los problemas que nos enfrentamos nosotros cuando observamos estos organismos, ¿cierto? Que los organismos se van moviendo, se enfocan, desaparecen del campo visual. Y entonces esto era muy similar, o es muy similar a lo que tenemos. Entonces, en este caso la propuesta fue para ellos que entraran al perfil, ¿cierto? Guiándolos al perfil, pudieran revisar los videos, ¿cierto? Hay mucho material en ese perfil, y escogieran algunos de esos videos e hicieran descripciones de la forma del organismo, qué estaba haciendo el organismo, qué estructuras identificaba, y eventualmente tratar de identificarlos. ¿Listo? Y entonces aquí está el ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un video, ellos dan play, lo pueden ver cuantas veces quieran, y eventualmente esto es el resultado de uno de los cuestionarios, que son esos, creo que se llaman ensayos cortos, si no estoy mal, donde entonces los estudiantes tenían, acá estaba la parte de la guía, ¿cierto? Modificada, y ellos tenían entonces un espacio donde escribir. Eso también entonces fue un ensayo allí, porque al principio entonces yo les pedía que subieran archivos, pero me parecía que después lo de los archivos era demasiado complejo para algunos, y el formato, y no sé qué. Entonces al final decidí extender estos campos de respuesta para que los estudiantes pudieran allí poner todas sus observaciones. Como entonces era una actividad grupal, ¿cierto? Entonces, pues les pedí que ellos organizaran se organizaran en grupos de trabajo, y ahí fue que me topé con que Zoom era una herramienta un poco más versátil en esta cuestión, porque al tener Zoom gracias al RUAP, yo podía coger los grupos que eran 20 estudiantes y dividirlos en grupos de 5. Entonces cada uno teníamos una sala para todos, y yo simplemente mandaba 5 a una sala, 5 a otra sala pequeña, 5 a otra sala, de manera que ellos podían interactuar como grupo de forma sincrónica, y eventualmente si alguno, y ahí venía haciendo como pues, como cuando estuvimos en laboratorio, es que si algún grupo tenía una pregunta, levantaba la manito en el chat y yo ingresaba a esa sala, de manera que esa interacción con ese grupo de estudiantes no iba a causar ninguna perturbación o alguna molestia en el otro grupo de estudiantes o en los otros grupos de estudiantes. Entonces, digamos que allí Zoom me pareció una herramienta bastante chévere por ese lado, porque entonces de 20 estudiantes yo podía formar grupos de 5 o 4 estudiantes, de manera que ellos podían interactuar entre ellos sin necesidad de tener otra plataforma por allá abierta para poder trabajar entre ellos, y además me podían llamar a mí y yo podía estar con ellos conectados. ¿Listo? Entonces, este era un ejemplo de la parte práctica, que pues obviamente también fue una búsqueda allí grande, y habían otros ejemplos que también había que hacer en laboratorio, ¿cierto? Entonces aquí un ejemplo, por ejemplo, del laboratorio era coger unas hojitas de una planta acuática. Esa planta acuática estaban secas las hojitas, después había que ponerles diferente solución con un poquito de sal, sin sal y con mucha sal, y ver en el microscopio qué pasaba. Y entonces yo empecé a buscar de nuevo en internet qué podíamos hacer, ¿listo? Buscando pues una solución a esta parte de las prácticas. Me topé entonces de que habían algunos pequeños experimentos que obviamente pues no iban a permitirlo ver con el microscopio con una célula, ¿cierto? Como era el plan inicial, pero sí iba a permitir entonces llegar a unas conclusiones, o a las mismas conclusiones que llegarían viendo la célula en el microscopio, pero haciéndolo, ¿cierto? Entonces, para esto, ¿qué hice yo? Pues cogí mi casa, revisé leí sobre los diferentes experimentos, vi los objetivos de las guías, y les propuse entonces a los chicos unas actividades, de las cuales yo obviamente probé primero en casa al menos un par de veces, y entonces también me sirvió a mí, porque entonces de eso hice parte a mi familia, ¿cierto? Entonces tengo 2 niñas pequeñas, y entonces pues con las niñas pequeñas hacíamos el ensayo, donde entonces preparábamos en este caso
2 rodajas de papa, ¿cierto? La guía decía que era 3, ¿cierto? Uno que era mucha sal, poca sal, sin sal, y otro con poca sal. Pero entonces yo me di cuenta que, al menos en mis experimentos, el intermedio entre estos dos, el isotónico, el que tenía la misma cantidad de sal, perdón, en teoría, no era muy diferente, no me daba como muchas luces sobre las cosas, mientras que los extremos sí me informaban más. Entonces, eso entonces fue una de las cosas. Yo realizaba el experimento en casa, ¿cierto? Lo seguía durante varios días en el caso que era necesario, y pues entonces modifiqué. De eso intenté dedicarme yo a hacer videos para que ellos entendieran cómo era la actividad, pero no me funcionó tan bien. Entre que no soy un buen modelo, no sé, fui bastante torpe en algunos casos, y eventualmente pues el tiempo que uno necesita para editar un video, por más corto que sea, pues me estaba quitando demasiado. Entonces pues simplemente les conté a los estudiantes y escribí entonces la guía, y traté que la guía fuera lo más descriptiva posible para que ellos pudieran replicar esto en casa. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces ellos debían hacer una preparación inicial, ver sus rodajas de papa al tamaño que tenían, y lo otro era importante era que encontrar elementos de estos experimentos que ellos tuvieran en casa, ¿cierto? Todos tenemos vasos en casa, todos tenemos papas en casa, todos tenemos un cuchillos, todos tenemos sal, y entonces no iba a obligar a nadie a irse a meter al centro de Cali a buscar algo específico para hacerlo, ¿cierto? Entonces aquí vemos el ejemplo de uno de los grupos donde yo les pedí a los estudiantes y los invité a que cada integrante del grupo hiciera el ejercicio, ¿cierto? Y que me compartieran sus experiencias. Entonces tenemos acá el primer día un monitoreo de esta situación, ¿cierto? Del tamaño de la papa, cómo se veía, y ellos debían hacer una descripción. Ustedes ven acá, pues dependiendo cada estudiante, pues él tomó las notas de forma diferente. Y entonces después de 3 días ellos debían entonces hacer lo mismo, ¿cierto? Donde en algunos casos vemos diferencias en el color, en el tamaño y eventualmente en la textura, ¿cierto? Entonces ustedes ven acá, él consiguió vasos transparentes, él lo hizo con algunas tazas, seguramente esta taza no quedó funcionando mucho después de eso, pero allí está, ¿listo? También sucedió algo que teníamos entonces, que era la difusión de un fluido en otro fluido. Pero habían entonces diferentes concentraciones de esas soluciones o diferentes temperaturas de la solución o del agua que íbamos a usar. Entonces, de nuevo, hice los experimentos. En este caso, creo que se proponían en la práctica en el laboratorio 5 ensayos diferentes. En este eran 5 temperaturas diferentes. Y yo, después de empezar a jugar con eso, pues decidí entonces tener uno poquito, uno mucho, uno intermedio, y acá un vaso con agua fría, un vaso con agua ambiente en lo posible, y un vaso con agua tibia, ¿cierto? Pues no quería que nadie se fuera a quemar, y entonces pues no lo propuse, porque incluso creo que la práctica de esto era 96 grados, si no estoy mal, y pues obviamente no quería que ninguno de mis estudiantes estuviera jugando en su casa con agua caliente y terminara quemado porque estaba haciendo un trabajo de biología. Entonces allí unifiqué entonces de nuevo y filtré, y también tratando de que todos tuvieran esas herramientas en casa. El agua fría, entonces, ¿cómo lo lograban? Pues póngale hielo al agua. Seguramente esa agua, si tiene bastante hielo, después de un rato va a estar a menos de 10 grados. Agua del grifo, y cuando ponga a tibiar agua y de manera que empiece a salir vaporcito, esa agua está un poco más de 40 grados. Entonces ahí estábamos ya seguros de eso, ¿cierto? Pues aquí dice 25 grados, pero seguramente él no lo midió. Y después estaba entonces acá. Ahora entonces la cuestión era la solución colorante, ¿cierto? A pesar de que es una solución la que se utiliza en la práctica, que ese es el azul de metileno, pues es probable que algunos no lo tuvieran, porque pues si uno tiene un acuario en la casa, seguramente tiene azul de metileno, y si no, pues no, uno no tiene usualmente eso en casa. Entonces allí empecé a proponer diferentes cosas. Propusimos entre todos también, eso fue una discusión que tuve con ellos después, o una charla que tuvimos en el inicio de la práctica, y entonces fue, por ejemplo, coger colorante de comida, coger alguno de estos frutiños, Clyde, Fresco Royal, ¿cierto? Y entonces de manera que uno tuviera una solución colorante bien concentrada. Y en otro caso, incluso algún estudiante me dijo por allá, profe, y con un resaltador o con un marcador, ¿cierto? Entonces era desbaratar el marcador, ¿cierto?
sacar el marcador, sacarle este tubito del centro y dejarlo en agua y escurrirle la tintura, ¿cierto? Ellos solucionaron cada uno siguiendo pues estas recomendaciones que hicimos. Y acá entonces los resultados de lo que ellos obtuvieron en casa, ¿cierto? Entonces de manera que ellos pudieron en sus casas de manera diferente, ¿cierto? No era el tubo de ensayo, no era el reactivo tal cosa, ni nada de eso, pero ellos en casa podían entonces podían aproximarse y hacer todo el trabajo relacionado y las observaciones relacionadas con lo que nos estábamos proponiendo inicialmente en esas guías que les mostré. ¿Listo? Después también entonces, pues en este caso, ver la mitosis en las células de la cebolla. Bueno, estas no son fotos de una cebolla, pero sí de las habas. Pero entonces empezar a buscar imágenes y además también incentivándolos a buscar imágenes que no tuvieran pues, por estos problemas del uso de los créditos. Entonces, por allá estos Creative Commons, los de las licencias abiertas, tienen una página donde uno puede entonces buscar imágenes que tienen, que son libres y uno puede usar pues atribuyendo los créditos solamente, y entonces pues eso usualmente es lo que hacía y que estaba acá. Entonces ellos hacían las observaciones y por ejemplo para esta práctica de mitosis, lo que uno hace en el laboratorio es ya el tejido está hasta cierto punto preparado por el personal del laboratorio, pero los estudiantes debían terminar de prepararlo. Pero ese montaje pues obviamente no lo íbamos a hacer, pero ya las placas estaban, ¿cierto? Y ellos debían entonces diferenciar las células y todo eso. Y por acá me topé al final en esta última práctica con una herramienta de la Universidad de Arizona, que está traducida al español, y este portal es de 1997. Eso me pareció bastante interesante también, porque ellos entonces tienen una pequeña introducción a lo que es la mitosis, las diferentes fases, explican, y después al final tienen un ejercicio donde entonces acá hay 36 células en total, y entonces cada vez va saliendo una célula, así recortadita como se ve acá. Y le pregunta en qué fase está, y entonces uno las debe ir asignando a las diferentes fases. Y al final entonces sale este cuadro comparativo y eso permitía también que los estudiantes llegaran a este punto que era la parte del número de células en mitosis y cosas así, diferentes objetivos que nos habíamos plantado inicialmente en las guías. Entonces fue toda esta búsqueda de herramientas, de alternativas para entonces poder cumplir con los objetivos que nos habíamos planteado. Además también que los estudiantes sintieran pues que estaban poniendo las manos a la obra, ¿cierto? Que no era simplemente sentarse detrás de la pantalla, escuchar y escuchar y escuchar, sino que también ellos podían tomar parte activa tanto de la parte magistral como la práctica. Allí entonces, en cuanto a las conclusiones y ya terminando, pues tenemos que, o yo siento que la participación de los estudiantes quizás fue mayor de lo que puede ser un auditorio. En el auditorio creo que igual, pues obviamente uno está, bueno, en este caso yo estaba allá abajo, ellos estaban por allá en esas escaleras arriba, y algunos simplemente se quedan callados. Los que participaron en las 3 clases que tuvimos presenciales siempre fueron los mismos 4 o 5, pero esta parte de estar detrás de las pantallas y en el caso pues obviamente para evitar problemas de la señal, ¿cierto? O de la continuidad de la señal, entonces pues siempre manteníamos las cámaras apagadas. Y entonces eso, siento que más estudiantes realmente participaron en cada sesión de que tuvimos, aparte pues de los que ya había alcanzado a identificar en la presencialidad. La comprensión, ¿cierto? Les conté que habíamos tenido esos foros de discusión del tema de la semana anterior, entonces eso me llevó a que como varios estudiantes aportaron, entonces me llevó a esta conclusión de que había una mayor comprensión de los temas. Y pues espero que el no haber preguntado a otros, pues también hayan entendido, ¿cierto? Eso, pues ahí está. Pero sí tuve una sensación y es que los resultados de los exámenes que tuvimos, que también para eso usé el campus, fueron mejores en comparación al primer parcial. Yo alcancé a dar 3 temas antes de irnos a la casa, y esos 3 temas los evalué con el campus. Y después hice 2 parciales más, ya completamente con todos los contenidos remotos, y yo siento y tengo esa impresión de que los resultados fueron muchísimo mejores con estas herramientas que tuvimos en comparación pues a la dinámica que yo me había planteado inicialmente en el curso.
Y mayor limitante que tenemos en todo caso, y pues es algo que tenemos que buscar cómo solucionar, es la conectividad, ¿cierto? Algunos de estos estudiantes, al menos sé que un estudiante recibió un apoyo de la universidad con un computador, alguien que ve por allá en Mojica, pero otros tantos simplemente no tienen. Entonces tengo una chica que pude hablar con ella ayer y que vive en Marroquín, el celular que tiene no funciona bien, no, la pantalla no le funciona, no tiene internet, aparte entonces si quiere internet tiene que salir lejos, etcétera, etcétera. Otro que tiene un equipo viejo, entonces Zoom no funciona, que le funciona Google Meet, pero pues a veces no tiene datos. Entonces tenemos un problema de conectividad grande y es un reto que tenemos que enfrentar, y es que si obviamente queremos tener enganchados a los estudiantes en nuestros cursos y eventualmente la continuidad de ellos y que no haya una deserción grande, hay que buscar alternativas para que estos dos ítems no hagan esa brecha tan grande entre los unos y los otros, ¿cierto? Porque entonces eso es algo que está jugando en contra de nosotros. Bueno, y pues cosas que nos pasan a todos, ¿cierto? Cuando las cosas uno piensa que no pueden salir mal, pues algo sale mal, y entonces pues así uno tenga un equipo en casa y tenga internet en casa, pues no falta el día que el internet se fue, la energía llovió y la energía se fue, y etcétera, etcétera, y eso pues obviamente afecta muchísimo las dinámicas. Y lo otro es que obviamente, y pues es una percepción que tengo, y es que la verdad yo no sé, y me encontré con que yo no sé qué hacer con tantos casos particulares, con los casos particulares. Yo siento que mientras que uno está en la universidad y que la universidad está abierta, pues los chicos tienen muchas alternativas a mano que eventualmente, pues no es garantía tampoco que estén allí, que ellos las usen, pero está entonces todo el servicio psicológico, la cuestión del restaurante, que es fundamental, el servicio de salud. Y ahora entonces muchos de estos estudiantes me topé y tengo una historia por ahí bien pesada, donde entonces pues simplemente todas esas particularidades de enfermedad, situaciones familiares, conectividad y todo eso, pues simplemente los llevaron a que no eran factibles, ¿cierto? Entonces hay que también buscar alternativas para todas estas cosas porque pues obviamente a mí me queda muy difícil desde mi posición como docente ayudarles a resolver a los estudiantes todas estas cosas, todas esas particularidades que eventualmente van a afectar su desarrollo en los cursos, ¿cierto? Su desempeño, perdón. Bueno, eso es toda mi historia, todo lo que yo me he topado, ¿cierto? Por lo que he pasado, cómo me he sentido, y pues no sé, muchas gracias a todos y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenos días. Yo tengo una pregunta, profe. Jairo, ¿Alguien se me adelantó? sí, se te adelantaron, por ahí había alguien. Okay, tranquilo. Dale, tranquilo, Alejandro, aquí te tengo en la cola. Bueno, gracias, profesor. Primero, pues muy interesante su exposición. Creo que cada experiencia de todos los docentes que han hablado y que seguramente continuarán contándonos su trabajo, pues nos aporta, porque como ya sabemos, esto es una situación completamente inédita en la que tenemos que ir resolviendo los problemas sobre la marcha. Y a veces hay cosas que no podemos resolver. Hay cosas que se salen de control y por más esfuerzos que hagamos y por más que nos preocupemos, pues no se podrán resolver. Entonces, yo creo que esa es una lección que nos deja tu experiencia también, sabiendo que esta coyuntura potencia todas las contradicciones sociales, las contradicciones económicas, las contradicciones culturales y generan dinámicas insospechadas y potencian también los problemas de todo tipo. Si tenemos en cuenta que el 90% de los estudiantes de la Universidad del Valle son de los estratos 1, 2 y 3. Y eso, una de esas contradicciones, para no ahondar en mucho, es la brecha digital. La brecha digital, digamos, emerge y se activa mucho más de lo que pudiéramos observarlo en las clases presenciales. Y la brecha digital arrastra consigo una brecha cognitiva, en la medida en que pues no todos los estudiantes ni todos los profesores tienen
o tenemos, yo por lo menos siento que no soy muy experto en el manejo de las tecnologías, pero ahí algo aprendo, no todos tenemos las mismas competencias que otros para desempeñarnos en igualdad de condiciones, y no solo desde el punto de vista de las condiciones económicas, de tener un buen computador, una buena conectividad, velocidad, etcétera, sino también en cuanto a competencia en el manejo, en el conocimiento de las plataformas, de los procedimientos y demás. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿A qué le atribuyes los buenos resultados que mencionas al final? Porque tuve la sensación de que a pesar de toda la adversidad y todas las dificultades, se logró, digamos, mayor participación de los estudiantes, se lograron mejores calificaciones en los parciales, que supongo tienen que ver con el hecho de que los estudiantes pues estaban mejor preparados que al principio, pero me gustaría como tu opinión sobre ese punto. ¿Qué crees que fue lo que contribuyó más a que tuvieran unos resultados que tal vez no estaban previstos o que te permiten decir que fueron mejores que el primer parcial, o que tal vez fueron mejores así las clases hubieran sido presenciales? Esa es como la idea. Gracias. Bueno, con gusto, profe. Bueno, respecto a la participación, sabemos que el estar detrás de una pantalla, ¿cierto? Donde nadie nos ve, y pues eso nos da cierto valor, ¿cierto? Eso nos impulsa a muchas cosas que eventualmente, entonces por eso tenemos los activistas de redes sociales, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que la participación, el hecho de que estar detrás de una cámara, nadie me está viendo, pues no va a tener ningún tipo de, no sé, de rechazo, o pues simplemente no va a ver las caras del otro. Si el otro comentó como tiene el micrófono apagado, pues no escuché, ¿cierto? Entonces eso me da un poco de valor para poder expresarme y obviamente participar de forma más activa. Mientras que en un salón de clases, pues no pasa, no, suele pasar, y eso no es un secreto tampoco, que si alguien dice algo y a alguien no le pareció, pues hace algún comentario, algún suspiro, y pues obviamente eso lleva entonces a dinámicas diferentes en la parte presencial, ¿cierto? Entonces yo creo que el estar detrás de la pantalla nos da ese valor que quizás no tenemos en la parte presencial, ¿cierto? Nos quita esa timidez. En cuanto a lo de los exámenes, yo creo que aquí hay una diferencia importante, y quizás también pensando que son estudiantes de primer semestre, y es que ellos muchos se quedaban entonces con la preocupación inicial en las clases presenciales era: profe, ¿usted nos va a dar las diapositivas? Entonces yo les decía, las diapositivas son mis diapositivas, son para que yo tenga una idea de qué voy a decir, pero eso no es para estudiar, ¿cierto? Porque una diapositiva puede ser una imagen, como vieron, y pues eso no dice nada, ¿cierto? Pero ellos necesitaban las diapositivas, ¿cierto? Entonces, en la parte presencial, yo he notado por mi experiencia en docencia que muchos estudiantes se quedan simplemente con lo que uno les dice en ese momento, lo que alcanzaron a coger en ese momento, y lo que ven en la diapositiva. De manera que si algo, incluso me pasaba, que si yo evalúo algo, pongo una pregunta relacionada con algo que dije y que no está en la diapositiva, muchos estudiantes no lo contestan porque simplemente no están poniendo atención y esas cosas. Ahora, ¿qué pasa? En este esquema que monté al final, o que monté durante el semestre, los estudiantes tenían que tomar parte activa, ¿cierto? Porque yo simplemente introducía el tema, porque teníamos la sesión, el momento COVID del día y en la pequeña discusión del tema de la semana anterior, y entonces yo no cubría todo el tema porque ya una sesión de 3 horas terminaba siendo 1 hora y media para la introducción. Entonces ellos tenían ya que ser parte activa, ¿cierto? Revisando los videos, y la ventaja es que en los videos, tanto la grabación de la clase como los videos que estaban disponibles, pues ellos pueden volver y ir y volver, ir y volver y volver, ¿cierto? Si se distrajeron porque pasó el señor de la mazamorra, ¿cierto? Pues ellos simplemente vuelven 2 minutos atrás y retoman la idea, ¿cierto? Mientras que es muy difícil que ellos, pienso yo, por la experiencia también, es que ellos vayan a la biblioteca y lean el mismo capítulo 3 veces. Eso no, seguramente no va a ocurrir. Y seguramente alguien lo lee una vez, saca un resumen y se lo comparten entre todos. En este caso, esa camaradería, digamos, que tenemos cuando estamos en la U, ¿cierto? Con el campus abierto, pues no funciona tanto.
¿Listo? Entonces yo creo que eso se puede atribuir, esas dos cosas se atribuyen a eso que te acabo de decir. Muchas gracias. Sí, yo creo que el anonimato detrás de la pantalla favorece, y ese es una buena, un buen tema para indagar incluso, favorece el ocultar la identidad que en la clase presencial pues se expone, porque sabemos que el rostro, la mirada, todo lo que hacemos con los gestos pues también comunica y significa. Y el anonimato nos libra un poco de esa angustia de apostar cuando se habla, porque siempre el habla es una apuesta Claro. y es una apuesta pública. Siempre nos arriesgamos a equivocarnos, a decir lo que no es, en fin, malinterpretar. Entonces, el anonimato tiene esa ventaja, pero también sería bueno ver qué desventajas tiene, ¿no? Claro, no podemos tener el mismo control que tenemos en clase. Cuando digo control es control visual, control de llamar la atención a alguien o de saber qué están haciendo ahí mientras yo estoy hablando, si me están prestando atención o no, porque sabemos que incluso en las clases presenciales a veces son estudiantes que conversan mucho, que mientras uno está explicando ellos están con el celular en otra historia. Yo imagino que el anonimato aquí también tiene sus desventajas. Claro, Y, ahí yo creo, disculpa sí, Alejandro, yo creo que hay que hacer un voto de confianza, ¿cierto? Porque pues nos queda muy difícil ser los policías. Allí está la disponibilidad del profesor durante los horarios de clase o los encuentros sincrónicos, pero también está la disponibilidad de los temas y el contacto por correo electrónico. Entonces yo creo que es un voto de confianza porque definitivamente no puedes jugar a ser el policía, ¿cierto? Obviamente claro. no faltaba el que dejaba el micrófono abierto y entonces, mamá, no sé qué cosa, porque me pasó varias veces. O mamá, que estoy en clase. Yo simplemente, por favor, apagar el micrófono. Pero también me pasó que otras veces, por ejemplo, en las sesiones de laboratorio, que eran grupos pequeños, preguntaba por alguien, bueno, ¿cómo estás? ¿Cierto? Porque ya había más chance de interactuar. Y no contestaba, no contestaba. Entonces yo decía, mamando gallo, seguramente se fue a hacer algo. Y efectivamente había, pero entonces es un voto de confianza y ya pues, no hay de otra, porque no, ¿cómo haces? ¿Cierto? Buenos días, Jairo Palacios, habla. Dale, Jairo, ¿cómo estás? Felicitaciones. Mucho gusto, hombre. Felicitaciones ahí por la presentación que has realizado y la experiencia que Gracias, estás profe. compartiendo. Bueno, veo que nos tocó vivir lo mismo. Digo lo mismo porque algunos profesores solamente dan cursos teóricos, pero quienes estamos enfrentados a cursos teóricos y también cursos de laboratorio, pues nos tocó afrontar el reto y digo que pues, me llama la atención que coincidimos en muchos. Yo tuve suerte por la Universidad de Bombay, donde encontré algo que me facilitó un poco el tema del laboratorio, pero lo que estabas comentando ahora, el laboratorio, esa vivencia, ese contacto directo con las cosas, esa experiencia es necesario que el estudiante la tenga. Me llamaba la atención cuando comentaba los temas pues con las papas u otras cosas. A mí también me tocó decirle, bueno, usted vaya y mire la licuadora, pues es asunto eléctrico lo mío, ¿no? Ahí Claro. mire la licuadora, por dónde da vueltas, de qué tamaño, el motor de la nevera, el motor de la lavadora, el motor de... Y entonces me tocó coger el laboratorio que correspondía a eso, cambiar los objetivos y lo reté a una práctica de laboratorio en casa. Y a quien pudo, pues le permitieron usar una atornilladora y tratar la licuadora a ver eso que tiene por dentro. Bueno, algunos lo hicieron y lo hicieron muy, muy interesados, ¿no? Hubo muy buena respuesta en ese sentido. Creo que pues, fue casi, yo diría, laboratorio en casa, ¿no? En ese caso, esa es la situación que hemos tenido. Y bueno, pues otra, la experiencia con la Universidad de Bombay también fue muy buena, pero no, es decir, hubo que adaptar también, adaptar porque los alcances de lo nuestro van un poco más allá y logré pues basarme en eso para llegar a estos puntos. Inquietudes o preguntas que quisiera consultarte. En mi caso, esa tal clase teórica de 3 horas, Sí, siempre regular, nunca fue de 3 horas. Siempre tenía algo así, casi 4 horas porque era más lento y lo que se está comentando. Yo hacía la pregunta y al final opté por preguntar de forma dirigida. A claro. ver, Felipe, entonces, ¿usted qué opina sobre 20, 30 segundos? Felipe le dañó el micrófono
Felipe, ¿qué pasa? Bueno, otro me decía, Ya, profe, ya, es que yo. lo que pasa es que él está conectado, pero por el celular hoy, porque el computador lo tiene prestado a la hermana que está también en otra clase. Entonces, Claro. un tema crítico ahí es la simultaneidad de personas en cada vivienda con la conexión, ¿no? Y la conexión en estas zonas que es bastante, es decir, que esta población no tiene pues una banda ancha pues para que todos tengan libertad en eso. Entonces, eso de la simultaneidad es un problema y creo que lo has comentado. Un punto que sí me quería consultarte cómo te fue es en lo referente al, digamos, en mi caso tuve mucha queja de los estudiantes que el trabajo que poníamos los profesores obligaba más tiempo a ellos. Esos cursos llamados de 3 créditos, por ejemplo, Sí. que resulta que ya dijeron, no, no son 3 créditos, porque cada profesor nos pone, en tu caso, vaya, consulte, verifique, vea el video, no sé qué, mientras que en el otro caso ellos, en presencial, la situación no es la misma. Entonces se me quejaron mucho de que, digamos, tenían mucha más dedicación que es lo que ocurrió en el caso presencial. No sé en tu caso cómo fue ese asunto. Entonces los puntos son el tiempo de cada clase, si pudiste cumplir con esas tales 3 horas, de 3 horas pues, digamos, docencia directa, llamémosle así, y el porcentaje de trabajo eh, personal, o sea, algo que le tocaba al estudiante hacer, porque creo que allí, en la experiencia finalmente, en mi caso, creo que sí les tocó mucho más, al menos del mío y los demás profesores que estaban participando de alguna otra manera. Gracias. Bueno, gracias, Jairo. Mira, mi experiencia es que, bueno, primero yo no di 3 horas de clase corrida, eso es lo primero, ¿cierto? Porque yo una vez me topé con eso, yo dije, no, esto no tiene así, esto no tiene sentido, porque obviamente si es desgastante es dando una clase presencial donde uno entonces hace una pausa, pues deja que estiren las piernas o que se vayan a tomar un café, o como hablábamos ahorita, entonces uno les llama la atención al que está mamando gallo, ¿cierto? Pues yo dije, ahora no, esto no puede ser así. Y además que me topé también y una de mis grandes preocupaciones cuando se estalló toda esta situación, ¿cierto? Eso fue una cosa que recibimos en las manos y no sabíamos qué hacer con eso. Entonces, lo primero que yo pensé y algo que yo hice es informarme, ¿cierto? Y me pareció importante desde mi labor como docente de biología compartirles a los estudiantes la información porque había muchas cosas y todavía hay muchas cosas en redes sobre el COVID que obviamente pues en las manos incorrectas, pues no son malinterpretadas, ¿cierto? Entonces yo dedicaba una parte a eso, ¿de acuerdo? En cuanto a la cantidad de temas, yo también tuve mucha precaución de no sobrecargarlos como mencionas. Y entonces yo les comenté hace un rato que yo, por ejemplo, en esta plataforma de Khan Academy, ellos tienen por cada tema, no sé, ponerle, no sé, 10 videos, ¿cierto? Y lecturas, qué sé yo. Pero a pesar de que la plataforma está diseñada para que sea material digerible, cierto, que se revise fácil, pues yo simplemente escogía unos videos que me permitían abordar el tema de forma suficiente que ellos tuvieran los conocimientos básicos. ¿Listo? Ya el que quisiera profundizar y algunos lo hicieron, ¿cierto? Pero no era porque yo les dije que tenían que verlos. Allí habían 4 o 5 videos como les mostré hace un rato, pero habían otros 5 videos y algunos sí los revisaron y otros simplemente no. Porque allí entonces, teniendo en cuenta eso, pues la idea era no sobrecargarlos por un lado, pero también era consciente de que había muchísimos problemas de conectividad. Entonces, no iba a poner a que un chico que no tiene internet y que tiene que ir a no sé dónde, qué sé yo, se quede 5 o 6 horas revisando un material, mientras que pues, lo puede hacer en 2 horas máximo. ¿Listo? Entonces, yo con eso como que tuve cuidado y digamos que por allí no hubo mucho lío con respecto a eso. Pero después me topé hacia el final del curso, cuando estábamos hablando temas de biodiversidad, que eso pues obviamente es un tema muy amplio también, pero no habían videos ya, ¿cierto? No habían videos que resumieran toda la información ni nada de eso. Eran videos de 20 minutos de una cosa, de otra cosa, de otra cosa, eran demasiados. Y en Khan Academy entonces encontré que había unas lecturas. Entonces allí sí brincaron. Cuando había que ver videos, ninguno brincó, pero cuando había que leer sí brincaron, ¿cierto? De Entonces, acuerdo. obviamente, profesor, usted está loco, es que esas lecturas son muy largas, hay alrededor de 5 lecturas y usted quiere que nos las leamos todas. Y yo, pero ¿cómo así? Entonces, yo las había leído porque todo el material que yo ponía disponible para ellos, yo lo había revisado antes. Y entonces yo llegué y hice el ejercicio, cogí hice un PDF de una de las lecturas
Y claro, desastrosamente el PDF daba 19 páginas, ¿cierto? Entonces uno dice, uff, ¿qué es esto? Por 5 lecturas son 100 páginas, eso es mucho. Pero resulta que después cogí el texto, lo puse en Word, le quité las imágenes, le puse la letra en tamaño 12, le quité los dobles espacios, ¿cierto? Porque obviamente Khan Academy es una plataforma educativa y está diseñada de una forma que los estudiantes tengan una lectura relajada del asunto, ¿cierto? Que no se agoten leyendo los temas. Al final, este archivo de 19 páginas quedó en 5 páginas de texto. Entonces, claro, él vio la barrita de desplazamiento del navegador que era larguísima, que era muy chiquitica y que le daba y no acababa, pero no cayó en cuenta que la letra era el tamaño de letra era como 16, no cayó en cuenta que los espacios entre líneas eran como doble espacio, no cayó en cuenta que había muchas imágenes, ¿cierto? Y al final lo que tenía que leer eran entre 4 y 5 páginas por lectura. Entonces, también es eso y es una cuestión de que ellos, muchos de los estudiantes y de las personas están acostumbrados entonces ya a videos y ya no leen, ¿cierto? Entonces, y cuando leen, hay un problema grave de comprensión de lectura, que este es otro asunto pues diferente ahora que seguramente muchos han vivido. Okay, muchas gracias. La profesora María Estela Valencia. Gracias, Jairo. Gracias. María Estela, ¿cómo estás? Hola, no te escucho. Perdón, disculpe. Bueno, Tranquila. gracias a todos y todas. Profesor Juan Felipe, muchas gracias por esa conferencia tan interesante sobre su experiencia que le llamó Encuentros, pues en este programa de Encuentros con la Virtualidad. Creo que hay varias cosas de las que se han planteado, incluso las que planteó Alejandro y usted mismo. Yo vine a esta conferencia porque no he podido estar en las otras, porque a esta hora generalmente tengo una reunión o tengo clase, pero me llamó muchísimo la atención la forma como usted en el abstract presentó lo que iba a decir, porque a mí me parece que hay una tendencia como a decir con mucha certeza la virtualidad es lo máximo, etcétera. Y yo pienso que efectivamente la virtualidad tiene cosas muy importantes, pero también tiene todos los riesgos, ¿cierto?, que implica, por ejemplo, de pensar que es suficiente como con eso. O sea, es necesaria, pero creo yo que no es suficiente. O sea, hay otras cosas. Y entonces me parece que la forma como usted planteó el abstract atrae muchísimo porque es como decir, bueno, voy a ir a que un profesor nos cuente cómo fue la experiencia, sabiendo de entrada que él mismo reconoce que es posible que haya habido buena comprensión, porque usted lo ha mostrado, pero también hay otras cosas que se le salen a uno de las manos, hay muchas otras cosas que están allí haciendo parte como de esa incertidumbre, de ese riesgo y de esas paradojas del momento mismo. Entonces, que usted mismo dice, hay casos y hay situaciones en las que yo como que no puedo hacer nada, o sea, como que uno pueda también decir tranquilamente, la experiencia tiene sus posibilidades, pero también tiene dificultades, tiene obstáculos. Entonces me parece que eso, yo creo que ha sido como muy interesante la exposición suya en ese sentido. Y comparto también con el profe Ulloa cuando dice que pues todo esto, y con usted mismo, de cómo es que los estudiantes detrás de la pantalla y no quieren incluso dejarse ver, pues porque no, dejarse ver a través de la cámara es como mostrarse uno en su intimidad, en su casa, y entonces eso sí les da como una posibilidad como de ser menos introvertidos, de poder decir las cosas, de poder participar más. Yo también tuve como esa experiencia con mis cursos. Creo que hay cosas muy interesantes. Yo quisiera hacerle como una pregunta en este sentido. Sí, hay un esfuerzo muy grande de hacer un trabajo, creo que todos los profesores lo hemos hecho, en un encuentro internacional que hicimos la semana antepasada con el Instituto sobre Experiencias Significativas en estos tiempos de pandemia. Mostraron muchas experiencias de profesores de educación básica y media, pero también de profesores de las universidades. Y entonces allí uno lo que no observaba, o por lo menos yo lo que observaba es como, sí, habría que recoger un poco las experiencias, pero sin entrar como ya de entrada a juzgar, sino recojamos, leamos, ¿cierto? Interpelemos, interpretemos
qué es lo que está pasando, cómo es que nos hemos enfrentado, y yo creo que allí es donde está el saber de la universidad, cómo cada profesor finalmente lo hizo. O sea, casi que un trabajo etnográfico habría que hacer para recoger experiencias como estas que están haciendo allí en la DINTEP y que cada profesor está dispuesto, ¿cierto?, y se arriesga a mostrarlas. Entonces, me parece que eso es importantísimo. Pero también tengo una pregunta y es, bueno, ¿qué pasa con ese trabajo, digamos, de los equipos docentes? Porque ustedes también lo han dicho, o sea, hay una preocupación porque el trabajo en este momento se ha incrementado, se ha triplicado, se ha quintuplicado. Los estudiantes lo sienten y yo creo, no sé usted cómo lo sienta, pero uno siente que eso es un continuo, o sea, que ese tiempo cronológico se afectó, pero este otro tiempo que se supone el de uno, el tiempo personal, todo está como involucrado ya como en toda esta experiencia virtual de trabajo docente. Entonces, ¿qué posibilidades usted le ve, por ejemplo, a que alrededor de ese tipo de cosas de verdad se pudiera hacer, o de experiencias se pudiera hacer un trabajo, digamos, de colectivos docentes que favorecieran de alguna manera, ¿cierto?, el que se pusiesen de acuerdo alrededor de unos problemas y que esos problemas fuesen discutidos en equipo y que a lo mejor desde esa perspectiva se pudieran hacer unos trabajos, no sé. Es una idea que está contemplada en el Acuerdo 025 y de la política curricular, y que sé que es una de las cosas más difíciles porque de todas maneras en la formación básica, en la formación en las profesiones, pues la formación disciplinaria es clave y eso hay que tenerlo muy presente, pero también esa otra posibilidad de esa interacción que tornaría un poco más complejo pues el momento, de cómo poder hacer una experiencia que baje un poco, ¿cierto?, esa congestión de trabajos y todo esto de los estudiantes, pero que finalmente permita un trabajo interactivo con otros colegas del mismo campo o complementarios. Esa es más o menos mi pregunta y muchas gracias, profe. Felicitaciones. Gracias. María Estela, pues mira, obviamente yo creo que esto es una cuestión donde tenemos todos que construir, ¿cierto? Por eso son importantes estos espacios que tenemos, como este encuentro de virtualidad que ofrece la DINTEP. Y es que obviamente pues no nos las sabemos todas y pues cada uno tiene que ir ajustando y viendo, y con lo que escuchamos de otros colegas o con lo que leemos también, eso para mí también fue al principio, y bueno, y todavía es demasiado, me causa como una confusión, y es que hay un montón de herramientas de cómo ser un buen docente en la era digital, ¿cierto? Y las herramientas y las aplicaciones y no sé qué. Entonces algo que también traté yo por ahí fue empezar a ver experiencias y evitar también volverme multiplataforma, ¿cierto? Porque obviamente, pues, si uno se enreda utilizando una sola, ahorita varias más. Entonces yo creo que definitivamente es fundamental esa recopilación, esa interacción con nuestros colegas, ¿cierto? Porque eso obviamente nos permite a todos empezar a extraer cosas. Y además que también, pues obviamente cada uno desde su práctica docente resuelve un desafío, y así como mencionaba el profe Jairo hace un rato, entonces, pues áreas como ingeniería, biología, ciertas ciencias, tenemos entonces, llegamos a soluciones similares sin haber hablado. Pero entonces lo que le funciona a otro puede ser que no le funcione a uno, o que le tenga que ajustar, pero yo creo que en todo caso esa retroalimentación es muy importante entre todos. Así que pues obviamente es un ejercicio que vale mucho la pena. Y sí, también ahí lo otro que mencionabas hace un rato era la cuestión de la sobrecarga de trabajo. Yo al principio, y bueno, todavía sigo también como sigo sintiendo ese desgaste, pero digamos que también empecé a poner límites, ¿cierto? Ya, por ejemplo, pues no contestaba correos, o algún día alguno me escribió, mis clases eran los lunes, entonces alguno me escribió que porque no había, que porque no había mandado el enlace un lunes a las 9 de la mañana, la clase era a las 10. Yo le dije, pues porque hoy es festivo. Es que, verdad, ¿cierto? Entonces también empezar a poner esos límites y poner esas franjas, y buscando pues todo eso, porque pues yo siento, y pues como yo les dije, yo no me formo, yo soy biólogo de formación, yo no soy docente de formación. La práctica es que me ha llevado a la docencia, y entonces a medida que voy dando un curso, pues hay cosas que mejoro, hay cosas que cambio, hay cosas que jamás vuelvo a hacer, ¿cierto? Porque me di cuenta que no funcionaron o que pues son muy desgastantes. Entonces, pues esto es un continuo, ¿cierto? Es algo que se está construyendo constantemente, y no creo que yo vaya a tener al final
¿cierto? O en unos años una versión ya estructurada completamente que nunca jamás va a cambiar. Entonces, pues, y pues gracias a los colegas, a mis docentes que tuve en diferentes momentos de mi vida, pues también he encontrado entonces cosas que me parecen agradables y que puedo replicar. Entonces, ese intercambio es fundamental también. No sé si, Maristela, ¿deja algo por fuera? No, no, muy bien. Lo único es que yo planteaba eso de los equipos, pero yo sé que ahí hay una tensión muy fuerte y es que de todas maneras, por más trabajo colectivo que haya, también tiene que ser respetuoso como de la libertad de cátedra y de enseñanza. Y es en este terreno en el que nos tenemos que mover. Claro, Sí, profe. Muchas gracias. gracias. Profe Alejandro, yo. Sí, gracias. Sí, a mí me parece que estos espacios... Yo también quiero comentar algo. ¿Sí? Dale, profe. Ok. Decía que estos espacios evidentemente son también para reflexionar, como le escuché decir alguna vez a un líder indígena ahí en la universidad, reflexionarnos en torno a la educación, a la virtualidad, a la pedagogía, al papel de la universidad, y no solo para resolver, digamos, el aspecto instrumental de la docencia, que me parece que es muy importante y que es como el objetivo inmediato que nos convoca, pero también supongo que debemos ir un poco más allá de eso. Y ahora que planteabas el problema de los estudiantes con la lectura, hay tres cosas que quiero decir al respecto. La primera es que los estudiantes deben enfrentarse a textos especializados en cada disciplina que fueron escritos por especialistas para sus pares y no para estudiantes de primero o segundo semestre. Y eso ya genera digamos, una especie de contradicción que exige que los estudiantes de alguna manera sean orientados, por lo menos en unos primeros momentos, con respecto a lo que van a encontrar en un texto que, repito, fue escrito por especialistas para sus pares y no para estudiantes recién salidos del bachillerato o recién ingresados a la universidad. En segundo lugar, que hay una tendencia en los nativos digitales, digamos, a no leer o a no ser muy exigentes con las complejidades de la lectura o del pensamiento complejo, porque además los textos en las disciplinas están escritos canónicamente, están escritos de acuerdo con unas normatividades, están escritos de acuerdo con unos niveles de complejidad conceptual, abstracción, extensión, etcétera. Y los estudiantes, por razones obvias y sociales y culturales, pues se están enfrentando, digamos, a la omnipresencia de la imagen, el video, a todo más o menos, a los 144 caracteres del Twitter, en fin. Entonces, ahí ya, esto es digamos, una premisa de carácter cultural. Hay una nueva cultura con respecto a la escritura y a la lectura de los textos de cierta complejidad. Y eso hace que ellos se resistan un poco a tener que leer un texto de más de 10 páginas, o ya un texto de 10 páginas les parece pues aburrido y extremo, etc. Entonces, la pregunta que hago es la siguiente, y es una invitación más para pensar, lo repito, como docente. ¿Qué tantas concesiones le hacemos a los estudiantes para que, digamos, hasta dónde estamos dispuestos a transigir para que ellos no lean, para que ellos no hagan ese esfuerzo de exigencia consigo mismos y de enfrentarse a un texto y sabiendo que el profesor está allí, sabiendo que el profesor está al alcance para explicar, resolver inquietudes, dudas, preguntas, etc. ¿Hasta dónde les facilitamos la tarea? Yo entiendo que hay un extremo que es la saturación, y hay que evitar la saturación, completamente de acuerdo, para ellos y para nosotros. Pero también está el otro extremo de que entonces démoselo todo en imagen, démoselo todo en videos, para que sea más claro y ellos no lean, cuando sabemos que la lectura, por lo menos desde que se inventó la imprenta hace 500 años, la lectura ha sido indispensable, fundamental para el desarrollo de la ciencia, el conocimiento, la educación, la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la inquietud que tengo
con respecto a la facilidad que le ofrecemos, pero también hasta dónde no caer en la tentación de hacerles demasiadas concesiones como para que no lean, cuando si no se lee, pues difícilmente se puede aprender. Bueno, yo creo allí que con lo de la lectura, pues es algo fundamental, ¿cierto? Y por eso cuando nos enfrentamos a ese último momento del curso donde yo no encontré otra herramienta para llegarles, pues yo dije, son lecturas y lecturas tienen que hacer, ¿cierto? Obviamente, pero obviamente pensando en lo que decís de que no fueran a toparse con textos complejos, ¿cierto? Entonces encontré esas lecturas y lecturas que obviamente contienen la información básica, ¿cierto? Y de nuevo, aprovechando todas estas herramientas que están disponibles en la red, como que esta plataforma que les mencionaba que era Khan Academy, donde entonces son contenidos que están diseñados para diferentes niveles de escolaridad. Entonces creo que hay ellos tienen cursos de diferentes universitarios, básicos, ¿cómo es que es? Básica, secundaria. Entonces, digamos que obviamente hay un grupo de pedagogos que está involucrado en el proceso de la elaboración de esos contenidos, la creación de esos contenidos, que permite entonces que ellos pues garanticen una comprensión. Entonces, digamos que por ahí yo obviamente me fui por ese lado primero, también considerando que eran estudiantes de primer semestre, recién salidos de un colegio, donde eventualmente tenemos todo también una gama de posibilidades donde estudiantes que sí recibieron algunos temas y tienen un conocimiento previo, y otros que simplemente no lo tienen porque nunca vieron eso en clase, ¿cierto? Eso también ustedes lo notan. Ya obviamente si yo me topo con un estudiante de cuarto, quinto semestre, pues yo ya asumo que tiene un conocimiento que le han dado en la universidad, entonces yo ya lo enfrento a otras cosas. Pero digamos que acá en este momento fue eso, ¿cierto? De manera que garantizara que todos tuvieran acceso primero a la información, que todos pudieran acceder a revisar los temas, y que también eso me garantizara que todos comprendieran el tema, ¿listo? Pero yo creo que también conforme va pasando y conforme ellos van avanzando en sus carreras, es importante que mejoren sus habilidades en la lectura y la comprensión sobre todo, porque incluso también uno se topa con que sí, se leyeron el documento, pero no entendieron nada, ¿cierto? No comprendieron nada. Y simplemente entonces cuando los pones a hacer un ensayo o a entregar algo, copian y pegan y eventualmente ponen la cita entre comillas y con eso es suficiente, ¿cierto? Cuando no, es necesario que usted entienda lo que está diciendo el autor y no copiar textualmente lo que él dijo, sin necesidad pues de hacer la trampa y de cambiar las palabras unas para que parezca diferente, ¿cierto? Pero yo creo que eso es un ejercicio que también hay que ir haciendo conforme ellos van cambiando, porque obviamente la llegada a la universidad, eso es un golpe durísimo para todos. Uno sale del colegio y llega a la U y uno dice, uy, ¿qué es esto? ¿Cierto? Son muchos cambios y bueno, y ahora pues sumado con la pandemia, pues más todavía, si uno llegaba fuera de lugar a la universidad, pues con esto más fuera de lugar quedaba. Entonces, pero es importante, yo creo que es importante eso, irlo contextualizando e irle dando obviamente un enfoque y una exigencia conforme van pasando y ellos van avanzando en sus carreras. Profesor Jairo también tenía una pregunta y yo creo que con esta ya cerramos El profesor Jairo Arroyo, sí. Sí, buenos días para todas las personas que asistimos hoy a la charla de Felipe, que de antemano pues lo felicito por compartirnos esa experiencia y además por lograr pues articularnos en un grupo que permita dialogar como lo estamos haciendo sobre las problemáticas que nos está planteando esta coyuntura. Yo estoy muy de acuerdo con el profe Alejandro en el sentido en que hoy más que nunca el trabajo pedagógico virtual nos está compeliendo a manejar el proceso educativo como un proceso instrumental, ¿cierto? Y ahí es donde yo quiero entrar en la reflexión. El proceso educativo no es un proceso instrumental, es un proceso de medios y fines, en donde usted asegura los medios más eficientes y más adecuados, y si usted asegura esos medios, pues claro, asegura esos fines. O sea, los estudiantes se educan, los estudiantes aprenden.
Y yo creo que cada vez que uno escucha el rector y algunas autoridades universitarias y en general, que la virtualidad hoy es como, digamos, la forma de salirle al obstáculo. Yo creo que cada vez más se pondera lo que el movimiento pedagógico en Colombia discutió ya a mediados de los años 80, ¿cierto? Que, digamos, las tecnologías educativas no resuelven el problema de la calidad educativa, porque los medios como tal no resuelven un problema que no se puede plantear como problema de medios y fines. Entonces, claro, estando ante este problema de la virtualidad, a uno, digamos, se le plantea, como lo han dicho aquí, el problema de la formación en una cultura académica. La virtualidad y la cultura académica, entendida la cultura académica como esas prácticas de lectura, de escritura y de toma de decisiones a partir de la lectura y de la escritura, y eso es lo que hace la universidad en particular. Y en ese sentido, nosotros necesitamos pararnos en una reflexión pedagógica, ¿sí? Yo creo que es lo que estamos necesitando hoy. Yo entiendo la coyuntura y yo entiendo la universidad y por qué es necesario aprender de las tecnologías. Yo creo que necesitamos aprender de las tecnologías. Yo, por ejemplo, saqué la conclusión que necesito de mapas interactivos. Yo necesito aprender a trabajar con video, ¿cierto? Pero a mí me queda claro que necesitamos mucho más reflexión pedagógica. Eso no es un problema de manejo técnico, sino que también es de reflexión pedagógica. Porque en el caso del discurso pedagógico, nosotros tenemos un discurso pedagógico que se concreta en adaptar textos que no están enseñados, que no están hechos para la enseñanza y nosotros los adaptamos para ser enseñados y para que otros los aprendan. En eso consiste el discurso pedagógico del profe. El profe es un adaptador, ¿cierto?, de discursos. Y ahora lo tenemos que hacer en la virtualidad. Así que a mí me parece que allí hay un tema importantísimo, que es un tema que le compete a la pedagogía, y desde luego que vemos como ya no se interactúa, no es la misma interacción. Estar conectados no es estar interactuando. Inclusive uno ve que partíamos del supuesto antes en la presencialidad, que la gente aprende en grupo, que todos aprendemos en grupo. Hoy ese aprendizaje en grupo me parece que está, digamos, en discusión. Y me parece que ese tipo de cosas hay que reflexionar. Y por último, en cuanto a las imágenes y los videos, yo en un curso tuve la posibilidad, siempre trabajo imágenes, hace parte de mi práctica pedagógica, y esta vez con más razón las utilicé. Y me di cuenta que los muchachos tampoco tienen un concepto de imagen. Es decir, los muchachos no manejan las imágenes como si fueran documentos. Los muchachos utilizan las imágenes de manera funcional. Entonces, digamos, hasta en esa perspectiva tenemos que reflexionar, pero insisto que debe ser una reflexión pedagógica que no circunscriba, digamos, el hecho educativo a un fenómeno de medios y fines, un fenómeno instrumental, sino que empiece a abrir el debate por las líneas más gruesas que tiene que ver con la formación y la cultura pedagógica, y ahora pues utilizando los medios virtuales. Quiero una vez más saludar pues a Juan Felipe y gracias por la charla. Bueno, profe, gracias por sus comentarios. Sí, es importantísimo lo que menciona y bueno, pues nos toca irnos ajustando
a toda esta nueva aventura en la que estamos, ¿no? Bueno, pues quedaron unas preguntas en el tintero, pues que vamos a estar mirando. El profesor Alejandro Ulloa pregunta por unas cuestiones técnicas que pues desde la DINTEF estamos haciendo y tratando de solucionarlas en la medida en que van surgiendo, como por ejemplo, cómo organizar la clase por grupos como lo planteó el profesor Lazarus. También cómo subir a la nube productos, pues bueno, eso también lo vamos a estarle explicando, profe, y de pronto me comunico con usted por interno, pues para hacerle llegar estas respuestas. Ya pues el tiempo se nos acabó, yo creo que ha sido muy provechoso para todos y le agradezco muchísimo al profesor Lazarus por haber aceptado la invitación a este encuentro de virtualidad. Vamos a tratar de tener un espacio de reflexión cada semana en la medida de lo posible y en la medida también de la disponibilidad de los profesores. Yo creo que se va poniendo un poco difícil durante ese tiempo porque ya muchos quieren descansar y pues a veces es más complejo pues encontrarnos en este tiempo, pero bueno, vamos a hacer lo posible por seguirlo teniendo. Yo les agradezco inmensamente por aceptar la invitación y por asistir y espero que pues nos sigan acompañando. Tenemos nuestros canales abiertos. Esta presentación la vamos a poner en nuestro canal de YouTube y vamos a ir teniendo nuestros canales abiertos para que ustedes puedan hacernos preguntas, hacernos consultas y también estén pendientes pues, de la información que estamos produciendo. Entonces, de nuevo, muchas gracias, profesor Lazarus, y gracias a todos los asistentes y pues esperamos encontrarnos la próxima semana con una nueva experiencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y buenos días. Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias. Que pasen buen día. Hasta luego. Gracias. Chao, Felipe. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes por su participación.